8 de la mañana, 37 minutos. Recibo en cabina a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, Yolidabey Alvarado de la Cruz. La hemos invitado a platicar. Yolidabey, bienvenida. Muchas gracias, Emmanuel. Muy buenos días. Saludo también a todas las personas que amablemente nos están escuchando. Yolidabey, tras la elección del 7 de junio, luego de los resultados, vinieron las impugnaciones y ahora toda la atención se centra en los tribunales electorales. Y obviamente, pues tú encabezas el Tribunal Electoral Estatal. Entonces creo que es importante que platiquemos al respecto, si te parece. Claro que sí, Emmanuel. Como comentas, el Tribunal Electoral de Tabasco es el órgano jurisdiccional competente en el estado de Tabasco para conocer y resolver de todas estas impugnaciones que se derivan del proceso electoral. Y con mucho gusto aceptamos la invitación con la única finalidad de informar de manera oportuna a los tabasqueños de los procedimientos a seguir en este tipo de impugnación. Hagamos un recuento, si te parece, de cuando asumieron el cargo a la fecha, ¿cuántas resoluciones ha emitido el TET? Al día 5 de junio, de octubre a 2014, al 5 de junio, que celebramos la última sesión pública por parte del tribunal, se resolvieron 123 impugnaciones derivadas de las diversas etapas del proceso electoral. Recordemos que hubieron procedimientos de selección interna de los candidatos de los partidos políticos, precampañas, campañas y bueno, hasta ahora llegar a la jornada electoral. De esas, ¿cuántas han llegado o llegaron a la sala regional o a la última instancia? Sí, de ellas llegaron más de 30 impugnaciones porque en cuanto a las demás, en muchas ocasiones no se han interpuesto los juicios correspondientes, pero de las 30 impugnaciones que se tramitaron ante la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, casi en su totalidad fueron confirmadas al Tribunal Electoral, a excepto de un medio de impugnación que fue revocado. ¿En qué caso fue este? Este fue el caso del asunto de Ariel Córdoba Wilson, creo que fue también conocido a través de los medios. El tribunal emite una resolución en el que declara la inelegibilidad, en este caso, para ser candidato o registrado como candidato plurinominal. Y bueno, nosotros emitimos una resolución en base a las pruebas que consideramos existían dentro del expediente. Y al irse precisamente ante la Sala Regional Jalapa, se determina que eran insuficientes para determinar esto, pero fuera de este caso, todas las demás impugnaciones que inclusive han llegado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación han sido confirmadas. 8 de la mañana, 40 minutos. Me decías que eran 123. 123. De esas 123, 30 se fueron a la sala regional y de esas 30 solo en una no coincidieron los criterios. Así es, Emmanuel. Totalmente tenemos las estadísticas muy claras en ese sentido, pero sobre todo estamos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como tribunal de resolver todas estas impugnaciones. Ahora, la gente se pregunta, cuando no coinciden los criterios del Tribunal Estatal con el de la Sala Regional o la Sala Superior, ¿qué pasa? ¿Se le corrige la página al Tribunal Estatal? ¿Es un revés para el Tribunal Estatal? De ninguna manera, Emmanuel, estamos en un sistema jurídico estatuido en nuestro país y en nuestro estado, que se basa en diversas instancias. En primer lugar tenemos las instancias locales y desde luego también tenemos las instancias federales, que en el caso de la materia electoral es la Sala Regional Jalapa y la Sala Superior. Esto le permite a los ciudadanos y a los partidos políticos tener las posibilidades de que no solamente la decisión de su asunto quede en manos de una sola autoridad jurisdiccional, sino que ésta pueda ser revisada por otras instancias. Cuando se dan las revocaciones, no necesariamente significa que se corrija la actuación de un órgano jurisdiccional. En muchas ocasiones depende muchas veces de la interpretación que se da al asunto en particular o a las pruebas que se aportaron
para probar algún hecho que se estaba afirmando. En este caso que estamos hablando de la revocación de la que fue objeto el Tribunal Electoral de Tabasco en este único asunto vinculado a proceso electoral, nosotros estamos muy seguros de que nuestra decisión fue una decisión conforme a derecho y que estaba basada en las pruebas que en ese momento se contaban en el expediente. Cuando se recurre precisamente ante la instancia de la Sala Regional Jalapa, también se aporta otro tipo de situaciones y otro tipo de circunstancias relativas a pruebas que desde luego ameritan el cambio de criterio por parte del órgano. ¿Esto es enriquecieron el expediente, presentaron nuevas pruebas? Hay una prueba que fue determinante, que al concatenarla, la Sala Regional Jalapa determina que con ello se acreditaba la residencia de estas personas en la circunscripción para las cuales se les estaba nominando como candidatos plurinominales. Desde luego son pruebas que toma en consideración la Sala Regional y que están en su derecho de poder aportar, ¿no? Que ustedes no tomaron en cuenta. Porque no se tenían en ese momento dentro del expediente, es decir, no fueron aportadas dentro del Esto es, cuando se va a una segunda instancia o a una tercera instancia, ¿se pueden enriquecer los expedientes? ¿Se pueden aportar nuevas pruebas, otras diferentes a las que se aportaron, digamos, a la primera instancia, que es el Tribunal Electoral Estatal? Solamente en los casos que se compruebe que son pruebas supervenientes, es decir, que se acredite que surgieron posteriormente, es decir, a la emisión o al procedimiento llevado en una primera instancia, o que sean de fecha anterior, pero que se desconocía o no estaba al alcance de la persona haber podido aportar. Es decir, son ciertos aspectos que se analizan para determinar si esa prueba es admisible o no en su característica de prueba superveniente. Bien, entiendo entonces que el peso lo tiene la segunda o la tercera instancia, es el que termina de decir va a ser de tal manera la resolución. Creo que el peso lo tenemos todas las instancias, porque aun y cuando nosotros como tribunal local sabemos que nuestras decisiones aún están sujetas de una posible modificación o revocación por instancias superiores, nuestra responsabilidad es resolver apegados estrictamente a derecho, analizar de manera exhaustiva todas las impugnaciones que se nos presenten, pues con la finalidad, primero, de hacer justicia y dar la respuesta que quien está impugnando está pidiendo, es decir, si es fundado o es infundada su pretensión. Pero en segundo lugar también en busca de que nuestras decisiones también sean, en el mayor de los casos, avaladas por parte de las instancias superiores. El tema de los criterios, muchos dicen es subjetivo. Un tribunal tiene un criterio, la sala regional tiene otro y posiblemente la sala superior tenga el propio. ¿Cómo hacerle para que los criterios sean los mismos? Porque finalmente luego se dan las diferencias de criterio entre una sala y otra. Efectivamente, eso es algo muy común en relación a la diversidad de criterios que puedan existir. Creo que el objetivo principal es que el criterio que se adopte por un tribunal sea el criterio en torno a una interpretación constitucional y legal de lo que uno está resolviendo. Puede darse, desde luego, que la interpretación que se dé por parte de una autoridad no sea coincidente con la que está revisando la actuación emitida, pero esto de ninguna manera significa que si se revoca haya estado mal la autoridad, no en todos los casos. En muchas ocasiones se debe a criterios de interpretación. Las normas jurídicas como tal, y desde luego en materia electoral específicamente, tienen muchos matices. Hay diversos tipos de interpretación que pueden llegar a un resultado, a una conclusión por parte de un órgano que puede ser discordante de otra. Desde luego, hay ocasiones en que la norma es muy clara, es decir, casos en los que ni siquiera amerita interpretación, simplemente debemos de aplicar los principios constitucionales y legales, pero en otras ocasiones sí, sobre todo de esta última reforma electoral de 2014,
hay muchas figuras novedosas, hay causales inclusive de nulidad novedosas que de alguna manera van a requerir el pronunciamiento tanto de los órganos jurisdiccionales locales como federales. Ya nos referiremos a estas nuevas causales. Sin embargo, tengo que hacer una pausa, Yolida Bey. Estamos platicando con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco. Yo quisiera que regresando platicáramos de el problema de credibilidad por el que atraviesa el Tribunal Estatal Electoral. La gente no cree, los actores, los protagonistas no creen en la labor que realiza el Tribunal Estatal Electoral. ¿Volvemos con eso? Claro que sí, Emanuel, con gusto. Adelante, pues, la pausa. Soy André Marín y ahora tengo el triple de razones para disfrutar del plan